Bien, muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Adriana, nuevamente transmitiendo en vivo desde la página de Facebook del CIAM Hofesh, el Centro Integral para Personas Mayores de AMIA. Hoy transmitiendo en un horario especial, en un horario distinto, ¿sí? Siendo las 16, casi 15 horas en la ciudad de Buenos Aires, miércoles 12 de julio 2023. ¿Y por qué en este horario especial? Bueno, a mí me gusta contar siempre el backstage, el detrás de escena, el por qué suceden las cosas, siempre y cuando yo tenga la respuesta. Y en el caso de hoy, el motivo por el cual estoy transmitiendo este vivo en un horario distinto al que solemos tener cada miércoles es porque hoy, en forma presencial, en nuestra sede, en la sede del CIAM en Uriburu, nos visitaron del área de arte y producción de AMIA, nos visitó concretamente Elio Kapsut, con parte del equipo, para compartir con concurrentes, con las personas mayores que concurren al centro, las acciones que este año se han gestionado, se han creado desde el área de arte y producción de AMIA en relación al 29 aniversario del atentado a la AMIA, ¿sí? 29 años, en el mes de la memoria, durante todo el mes de julio se han compartido, producido contenidos que se han difundido y reproducido mundialmente. Este año el homenaje particularmente tuvo que ver con, a raíz de los testimonios de los familiares de las víctimas, poder reconstruir sus gustos musicales y que aquellos músicos, aquellas cantantes preferidas de las personas que resultaron víctimas del atentado pudieran hoy ser parte de este homenaje. Así que hoy fue una tarde muy especial, estuve allí presente, acompañando a las personas que allí estaban, tomando algunas fotos de ese momento y realmente, bueno, era necesario poder tomarme este tiempito. Voy a saludar, por supuesto, a las personas que se conectaron, aún en este horario distinto. Saludo a Norma, saludo a Marta y, por supuesto, también a todas las personas que después, a Simón, que también está conectado. Gracias por la paciencia, ¿sí? De cambiarles hacia último momento el horario y decía para las personas que luego comparten este espacio en diferido, que nos ven en YouTube, en nuestro canal de YouTube o también a través de la lista de difusión de WhatsApp. Bien, hoy por supuesto este taller Café Literario está atravesado y forma parte de las acciones que se están realizando a nivel institucional. Y humildemente, como parte del equipo del CIAM, por supuesto, nuestras propuestas están atravesadas por este eje. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás? Venimos trabajando ya, y esto a medida que se acerca la fecha, empieza a cobrar otra significancia, la importancia de la memoria y también venimos trabajando sobre aquello que pudo salvarse. Hablamos el miércoles pasado de los libros que se salvaron del nazismo gracias a las brigadas de papel que rescataban, ¿sí? Y que más allá del objeto en sí mismo, la importancia de que la memoria está en esos objetos. Hoy se habló mucho, ¿no? de la memoria, de cómo recordar, de cómo transmitir también fundamentalmente para que esto siga de generación en generación, cómo transmitirle a aquellas personas algo que sucedió hace 29 años, aquellas personas que tal vez no se sintieron afectadas en forma directa. Me cuesta pensarlo que haya personas que no se sientan afectadas en forma directa, ya que esto ocurrió en la Argentina, ¿sí? Pero bueno, quizás la gran preocupación, ¿no? Es cómo mantener esa memoria viva, ¿no? Y nos parece, y me sumo, que las acciones que se vienen realizando
son muy asertivas y recordábamos hoy, ¿no? Por ejemplo, la decisión de hacer una intervención que devino, que resultó como consecuencia los murales que tenemos acá nomás, a pasitos, allí en el Hospital de Clínicas, ¿sí? Esos murales, que es una intervención en el espacio público y que es insoslayable, que está ahí, ¿no? Siendo testigo, acá pasó algo, acá hay una marca, contra la amnesia, ¿no? La intervención que hace ya varios años se realizó, ahora no recuerdo el año exacto, de utilizar el lenguaje de la ilustración, de las historietas, y que la estación, que antes se llamaba solamente Pasteur, es la estación Amia Pasteur, y donde hay, más allá de las historietas que hacen alusión a este hecho tan terrible, piensa en la cantidad de gente que se sube a ese subte. ¿Quién no se subió alguna vez a ese subte y está ahí, ¿no? Ese testimonio, y utilizando un lenguaje que nos atraviesa todas las generaciones, especialmente en la Argentina, donde la historieta siempre ha sido un lenguaje artístico muy importante en la Argentina, con referentes importantísimos, ¿no? Que están allí, en la estación Amia Pasteur. Piezas que hoy, utilizando la tecnología, como les decía hace un ratito, mundialmente tienen miles y miles y miles de reproducciones. Entonces, llega a un universo de gente a nivel global, ¿sí? Utilizar la tecnología para construir memoria. Y también, ¿qué tal Mercedes? También pensaba, bueno, ahí en la estación hay un objeto que ahora voy a hacer referencia, una máquina de escribir. Y vamos a focalizar hoy en este café literario sobre esos objetos que fueron rescatados y que, más allá del objeto en sí, el valor simbólico que transmiten y lo importante que los tenemos de aliados para acompañar esa transmisión a las futuras generaciones. Me estoy refiriendo a una máquina de escribir que se encuentra hoy exhibida en la estación Pasteur, en la estación Amia Pasteur. ¿Y cómo fue que fue a parar allí, ¿no? Hay toda una historia detrás, donde está involucrada muchísima gente de distintas generaciones. Hubo mucha gente que hace 29 años fue joven y que colaboró para la restauración, la conservación de muchos elementos, y entre otros está esta máquina de escribir. El dueño de una de esas máquinas, tras el atentado, él falleció muy poco tiempo después del atentado, a los 93 años, y me estoy refiriendo a Samuel Rolansky. Samuel Rolansky, para quien no lo sabe, fue uno de los fundadores del Instituto Científico Judío, IWO, y director de la entidad, que el IWO funcionaba, ¿sí?, en el edificio de la calle Pasteur, ¿sí?, y era hasta ese momento el instituto cultural judío más importante de Latinoamérica. Como les decía recién, luego del atentado, Rolansky fallece a la edad de 93 años. Más allá de las tareas de rescate, para tratar de encontrar sobrevivientes, también se rescataron materiales de archivo y piezas. 800 voluntarios se dedicaron a esa tarea de rescate, de búsqueda, con la continuación, por supuesto a continuación, con la curaduría, ¿no?, todo lo que eso implicó, donde hubo mucho más gente. Los 800 voluntarios que reconstruyeron, que se ocuparon de las tareas de rescate, llegaron a rescatar hasta 60.000 libros. 60.000 libros, ¿sí? Y fueron organizados por alguien, ¿sí? Y esa persona fue Esther Schwartz.
siempre me dicen, Adriana, yo no escucho, tal vez no se pongan mal, mañana, jueves, para los que lo escuchan en diferido, perdón que hago esta alusión, que ya lo van a escuchar después, lo van a ver después, pero voy a compartir también, más allá de lo diferido, les voy a compartir de dónde estoy sacando esta información. Esta información es una nota que salió hace 2 o 3 años en Clarín Cultura, ¿sí? Donde se focaliza en el rescate de patrimonio cultural, ¿sí? La nota se focó en eso y de allí tomé esta información. Esther Swark, SZWARC, directora académica del IWO, que logró salvar la máquina de escribir, ¿sí? Con caracteres tanto en yiddish como en hebreo que utilizaba Rolansky. Rolansky además era escritor, periodista, difusor de teatro y de la literatura en yiddish, ¿sí? La valiosa pieza, hoy considerada por supuesto una reliquia, fue reconocida por la propia Swark en uno de los más de 500 montículos de escombros, ¿sí? Y ella fue la que encontró la máquina, además de ocuparse luego de coordinar las acciones en relación al rescate, ¿sí? Estos escombros fueron llevados en camiones hasta Ciudad Universitaria, ¿sí? Donde permanecieron algunos meses y donde allí comenzaron las tareas de rescate de objetos y en muchos casos, por supuesto, de libros, la mayoría eran libros. Y ella dice, cuando vi la máquina de escribir entre los escombros, la reconocí. Era la máquina de Rolansky. Recuerda acerca del instrumento de trabajo de quien fue durante un cuarto de siglo el editor de los Musterberg, una serie de 100 obras maestras de la literatura en yiddish, convertida en material de referencia para bibliotecas y universidades de todo el mundo. También había sido profesor de Esther, quien lo recuerda como muy exigente con los demás, pero también con él mismo. Un hombre por cuyas venas corrían palabras. Así lo define a Rolansky el escritor y poeta Eliyahu Toker durante un discurso en su homenaje en la Feria del Libro, allá por 1995, cuando ni siquiera había pasado todavía un año completo del atentado a la AMIA. Con él desaparece toda una época de la cultura argentina, judía, y no solo por lo que él mismo representaba, esto dice Toker, ¿no? Sino también por su calidad de testigo comprometido e inteligente en los últimos 60, 70 años de vida judía en este país, ¿sí? Reitero, esto decía en 1995 Eliyahu Toker sobre Rolansky, ¿sí? Además de la máquina de Rolansky, existe otra máquina de escribir rescatada de similares letras en hebreo y en yiddish, y se exhibe como símbolo de la importancia de la escritura para la comunidad judía y está, como recién les decía, en la estación de la línea B del subterráneo, que desde el 2015, ¿se acuerdan que no tenía el dato? Ahí lo encontré. Desde el 2015 fue rebautizada como Pasteur Amia, Estación de la Memoria. Esta gestión fue impulsada por Elio Capsut y Gabriel Sherman. Desde ese momento las historietas, los murales y los dibujos de artistas como Tute, Sendra, Fontana Rosa, junto a otros objetos destinados a recordar el edificio destruido y a las 85 víctimas del atentado, se integran al patrimonio cultural del subte de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? El instituto, el IWO, estaba entre el 3er y 4.º piso del edificio en el que funcionaba la AMIA, ¿sí? Allí funcionaba el Instituto Judío de Investigación, donde podían consultarse 80.000 libros especializados, además de diarios,
revistas, fotografías, discos de vinilo, afiches de cine y teatro, que convivían con diferentes piezas y colecciones de arte. El instituto había sido creado en Vilna en 1925 y se estableció su sede en Buenos Aires en el año 1928 en el edificio de la calle Pasteur, que en esa época todavía era la calle Ombú, como el árbol que en la región pampeana es conocido por brindar refugio bajo su extenso follaje, ¿sí? Acá llegan hermosos saludos, buenas tardes, aquí Ruli y Norma, escuchando con mucho gusto. Los quiero, los extraño un montón. Acá está Cora, en viaje a casa, porque hoy estuvimos con Cora, Edith, Sigal. Bueno, gracias por estar ahí. Hoy es una tarde muy particular, una tarde gris. Está difícil, ¿sí? Pero está bueno también poder juntarnos, poder recordar. Una de las acciones que se están llevando acá, súper interesantes, y esto es una acción desde programas sociales de AMIA y se las comparto. No tengo ahora el original, pero la consigna es muy sencilla. Es escribir qué estabas haciendo ese día, lo que te acuerdes. Y me parece que es interesante plantearlo, ¿no? ¿Qué estabas haciendo ese día? ¿Sí? Acá también está Marta. Adriana, lluviosas tardes. El ejercicio de qué estabas haciendo ese día me gusta. Y bueno, queda la invitación para que lo hagas después. Si después lo querés hacer por mail, quien lo quiera hacer, me puede mandar un mail y con gusto voy a compartir la información que ustedes me acerquen con mis compañeras del servicio social, ¿sí? Hoy estuvimos repartiendo hojas, ¿no? Con la consigna. Tal vez en el momento no es algo para escribir en el momento, en un chat. Se las dejo más para un momento más íntimo, y acá estoy, por supuesto, para compartir lo que ustedes gusten en relación a eso cuando nos volvamos a ver. Les decía que el instituto ocupaba el tercer y cuarto piso, ¿sí? Se conservaron, más allá de lo que se perdió, y que fue mucho, por supuesto, nada en comparación a las vidas humanas, ¿no? Creo que no hace falta ni que lo aclare, pero por las dudas lo hago, ¿no? Se perdió mucho patrimonio cultural. Y cuando digo patrimonio cultural me estoy refiriendo también, aparte a la identidad, a expresiones que daban cuenta de una época, de una forma de vida, de una forma de ver el mundo. Pero también quiero hablar de lo que se recuperó. Y cómo ahí también, y esto lo hemos charlado muchas veces, ¿no? El descomunal trabajo desde los que están en los grupos de rescate hasta los curadores, técnicos que trabajan con tecnología para poder digitalizar todo el material, para que el tiempo justamente no lo termine de destruir. Y hay muchísimo material digitalizado, por suerte, y no por suerte, me contradigo, pero la verdad que no está bueno decir por suerte, porque en realidad tiene que ver con una decisión, con muchas decisiones. Además, eso no es gratuito, tiene un costo, ¿sí? Es costoso hacer todo ese trabajo de digitalización, de curación, de preservación del patrimonio, y mucho conocimiento también. Y quería también dedicarle a eso, a esta parte que es súper interesante, que tiene que ver
con cómo pudo ser recuperado, ¿sí? Y donde intervinieron muchos jóvenes también, estudiantes, voluntarios, que se ocuparon de hacer posible todo el proceso de preservación. Quiero nombrar algunas, por ejemplo, ¿no? Algunas personas que fueron testigos. Por ejemplo, Nicolás Maslow, que en 1994, hace 29 años, tenía 18 años, fue testigo desde los primeros momentos posteriores al estallido. Y él dice, recuerdo bien qué ropa tenía puesta porque fue la misma que usé durante los 3 días siguientes, el tiempo que estuve sin volver a mi casa. Y explica que los bomberos le indicaron que debía retirarse del lugar junto con el resto de las personas de a pie que se habían acercado a colaborar y que eran muchas. Pero como yo iba todos los lunes a la tarde a la AMIA, porque era alumno de Yiddish de Esther en el IWU, justamente ese día lunes, cuenta, me hubiese tocado ir. Yo conocía muy bien el tercero y el cuarto piso y podía reconocer a qué parte del archivo o al museo pertenecían algunos de los escombros que nos rodeaban. Cuando los bomberos descubrieron esto, me dejaron para que trabajara con ellos en las tareas de reconocimiento del lugar, ¿sí? Su primera preocupación fue ver si estaba su profesor allí. Bueno, logra verla y confirmar que estaba bien. Y una vez que también se reconocen, ¿no? Y se encuentran, pensaron en que había que rescatar también los libros, ¿sí? Lo primero que se rescató en su totalidad fueron los documentos. Esto lo cuenta Abraham Lichtenbaum, ¿sí? Director del IWU. Dice, como era material irreemplazable y de gran valor, fue salvado el viernes posterior al atentado. Y agrega, en cuanto a los libros, si me preguntás si están en la misma situación que antes de la bomba, te digo que no. Al haberse perdido los catálogos, lo que se hizo fue salvar y acondicionar los libros en los primeros años. Durante los últimos 15, a su vez, fueron digitalizados gracias a un equipo liderado por la experta archivista Silvia Hansman, que trabajó especialmente con este fin, ¿sí? El material digitalizado se conserva en el Museo del Holocausto en Washington. Parte, ¿sí?, del material se conserva en el Museo del Holocausto de Washington. Acá dice Edith, que bueno, está evocando, ¿sí? Dice, estaba paseando a mi mascota antes de partir a mi labor diaria. Aún estando en Caballito, percibí un temblor lejano. Pienso que quizás esa fue la sensación que tuvo al regresar y enterarme de lo sucedido. Sila Goller, también estudié 8 años en el seminario, en el segundo piso. Hola, me dice Sila. Hola, Sila. Qué gusto. Hola, dice, fui voluntaria en IWU durante 14 años. Enorme abrazo, Sila, y nuestro agradecimiento por tu labor. Bien, súper emocionante. Bien. El equipo trabajó en una sala de la casa Simón Dubno, ¿sí?, en Ayacucho 483, ¿sí?, donde hoy funciona el IWU, según nos cuenta Lichtenbaum, donde brinda cursos de lengua, cultura y cursos de traducción para investigadores, ¿sí? Tenemos jóvenes universitarios, gente del posgrado de filosofía y letra, gente de mediana edad, gente mayor, gente que quiere conservar el Yiddish y que viene a las reuniones de conversación de todas las edades. ¿Y esto por qué lo traigo hoy? Porque, bueno, un poco este temor, ¿no?, de que se pierda la memoria en las generaciones que siguen y no, hay mucha gente haciendo todo, dando todo para que eso no suceda, y eso no va a suceder siempre y cuando
siempre y cuando cada uno, desde el lugar que puede, no todas las personas tienen los conocimientos, tienen la posibilidad de aportar en forma tan directa, ¿no? Desde lo técnico, desde el conocimiento, pero sí comentando que sí, esto se está haciendo para transmitir esperanza, ¿no? Me parece que hay una responsabilidad y que es que quienes sabemos que esto se está haciendo tenemos la responsabilidad de transmitirlo para transmitir esperanza. Y esto, por supuesto, no quita la emoción, no quita el dolor, pero me parece que hay que informar sobre esto y bueno, nuestro agradecimiento desde este pequeño espacio a aquellas personas que dan su tiempo, su saber, su conocimiento para que esto siga de generación en generación y no se pierda, ¿sí? Así que nunca alcanzan las gracias para esto. Hay gente que está tomando la posta, ¿no? Agrega, ¿sí? Dice, estamos formando, ¿sí?, a muchísimos jóvenes que seguramente van a continuar con nuestra tarea y se forman en el instituto, ¿sí? Muchos de los cursos, tanto acá en el exterior, ya están tomados por alumnos nuestros. Dice, yo trato de viajar lo menos posible, sigo en posgrados, pero la gente joven está tomando la posta. El 90% del material que se usa en el IWO para todas estas actividades fue rescatado de los escombros de la AMIA. El 90% del material que se usa en el IWO fue rescatado de los escombros de la AMIA. Cuando empezamos a tomar dimensión del trabajo que teníamos por delante, se decidió convocar a los alumnos de los años superiores de los colegios secundarios, cuenta Maslow. Como alumno de la escuela ORT, fui a hablar con la directora y le pedí que me mandara cada día y durante algunos meses un contingente de alumnos para que trabajaran en las tareas de rescate. Me dijo que los chicos tenían que estudiar y yo les respondí que con esta tarea iban a aprender mucho más que en cualquier otro lado. Así fue como durante unos meses se podían ver llegar cada mañana a las inmediaciones de Pasteur micros escolares con decenas de chicos y chicas de distintas escuelas, en su mayoría judías, pero también no judías, de Buenos Aires, que colaboraron con el rescate de los 60.000 libros que lograron salvarse, además de los documentos y las piezas artísticas. El equipo de profesionales que recuperó los cuadros estuvo liderado por Silvio Goren, especialista en conservación y restauración de obras de arte. Lo que se intentó fundamentalmente en el tema de pintura, cuenta Goren, fue tratar de intervenir lo menos posible para no modificar las obras y dejarlas en un estado de conservación más o menos óptimo para que perduren y que en el futuro se puedan restaurar las partes faltantes. Explica y nos detalla que se realizó una tarea de conservación preventiva de los cuadros, es decir, la aplicación de un cuidado previo, durante y después de las intervenciones para que las obras se conserven en buen estado. En cuanto al equipo, destaca que la mayoría de los restauradores que se acercaron a pertenecer eran personas de los más diversas, ¿sí? De la comunidad judía y no de la comunidad judía. O sea, eran personas que se acercaron a ofrecer su saber, ¿sí? Restauradores, profesionales, técnicos, ¿sí? Con mucho conocimiento para poder salvar esto. Entre todos nos pusimos de acuerdo en el criterio a emplear. Establecimos un criterio y en base a eso se restauraron algunas obras que estaban muy deterioradas. Después se elaboró un informe técnico de todo lo que se hizo con ellas. Un informe, un dossier que tiene que acompañar a las obras en su vida para que en el futuro los próximos restauradores sepan qué se hizo con ellas, qué materiales se utilizaron, ¿sí? Entre otras anécdotas que se vivieron durante el proceso de rescate, Goren recuerda que en el equipo de restauradores
trabajaba la hija del artista plástico Américo Balán y mientras catalogaba unos documentos se encontró con una obra de su padre que nunca supo cómo había llegado a la AMIA. Sin el conocimiento de Göring no se hubiese podido restaurar el material, considera Lichtenbaum, que cuenta que también colaboraron en la tarea de rescate especialistas de la Biblioteca Nacional de la Universidad de Rosario y hasta un experto que en su momento había participado de la restauración de obras en una inundación en Florencia, entre otros destacados profesionales, ¿sí? Hay un montón de personas que colaboraron y que no están nombradas aquí. Repito, estoy tomando un fragmento de una nota que publicó Clarín allá por 2020, ¿sí? En el suplemento Cultura. Voy a tratar de poder compartir el link. Digo, a veces no se puede por una cuestión de derechos, que se maneja así el diario, pero tengo fragmentos que son los que estoy leyendo hoy, que tomé de esa nota, que me comprometo a pasar en los días subsiguientes. En ese momento, ¿sí? Fue muy difícil para las personas no verse abatidas, porque en el momento parecía que nada de eso iba a tener sentido, y por el contrario, hoy, 2023, a casi 29 años, podemos decir que tuvo sentido, tiene sentido, y a medida que van pasando los años, esta tarea descomunal, esta unión y esta búsqueda para poder preservar la memoria, a medida que va pasando los años, cada vez tiene más sentido. Así que bueno, hoy es un día muy especial, los dejo pensando un poco. Podés mandarme por mail, la mayoría de ustedes tienen mi mail, y si hay alguien que no lo tiene, después se los hago llegar, para que, bueno, si me quieren mandar qué estabas haciendo ese día, y también revalorar y no quedarnos con una sensación de que se recuerda menos, sino por el contrario, se está preservando cada vez más, y gracias a la tecnología y al trabajo de un montón de gente que entonces y después, cada año, cada día, todos los días, durante 29 años, aportaron lo suyo para que se pueda seguir construyendo memoria, para los que vendrán, para las próximas generaciones. Así que bueno, por hoy me despido, agradecida un montón de que estén allí. Quería avisarles también que próxima semana, el 19, me voy a tomar unos días de licencia, así que no va a salir en vivo. Si las invito a quien tenga ganas. Hay un montón de cafés literarios grabados, tal vez alguno se te pasó en su momento, no lo viste, así que bueno, les voy a compartir el link, más todo el material que voy a ir juntando en estos días para compartir con ustedes. Abrazo enorme de corazón. ¿Qué más decir? Me parece que ya por hoy está todo dicho. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, gracias.